información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 44 minutos y vamos con nuestra siguiente entrevista del día, una entrevista que yo he titulado Evaluación Día 25 del Paro Nacional. Porque en efecto, este día jueves se constituiría como el día 25 de esta jornada de paro nacional que fue convocada por la CONAIE. Y digo, sería el día 25 porque tenemos como antecedente que el día de ayer, tal y como lo reportábamos al inicio de esta emisión de noticias, hubo esta mesa de diálogo en la que intervino la Iglesia y en la que llegaron aparentemente a acuerdos las autoridades del gobierno junto con varios dirigentes del sector indígena. Sin embargo, estos acuerdos no han sido del todo reconocidos por las bases. Vimos, por ejemplo, ayer en la noche un pronunciamiento que hiciera Pacha Terán, ex candidata a la vicepresidencia de la República, quien declaró que las comunidades de Imbabura continúan en el paro nacional y que no reconocen estos acuerdos alcanzados entre dirigentes indígenas y el gobierno. Y tal es así que también informábamos sobre la permanencia de cierres viales, no solo en Imbabura, sino también en algunos puntos de Pichincha, adicional a las manifestaciones que también se registraron el día de ayer aquí en la capital. Sobre esto vamos a dialogar esta mañana con Osvaldo Moreno. Él es analista político, nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil vía telemática. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Belkis. Un gran saludo desde Guayaquil o lo que queda de ella, a la orden. Osvaldo, ¿se acabó o no se acabó el paro? Creo que esa es la pregunta que hoy, jueves, todos se hacen. Yo creo que el paro va a terminar el día de la consulta. Creo que el día de la consulta va a ser, finalmente sabremos cómo termina y quién termina en mejor posición. Me parece que esto es parte de eso. Por otro lado, indudablemente creo que hubo un par de errores en la lectura, tanto de parte del gobierno como de los manifestantes. De parte de la CONAIE, bueno, está claro que Vargas no tiene liderazgo de ISA. No ha habido un Eh, pronunciamiento en estas últimas horas por parte de la CONAIE como tal, al menos en sus redes sociales, ni tampoco por parte de su presidente. no, por un lado. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el primer paso es entender que Noboa no es Moreno ni es Lazo. No estamos en octubre del 19 ni en junio del 22. Y también hay que entender un poco que la lectura para mí del gobierno es equivocada. O sea, este no es un tema de arrasar o de reprimir sin piedad o sin límites y que las cosas se van digamos, a pausar. Al contrario, se van a radicalizar. A mí me parece que la característica fundamental de este paro ha sido lo focalizado, lo local que ha sido, por un lado, y también algunas lecciones que no hemos aprendido, o por lo menos no han aprendido las partes. Creo que Cuenca fue un ejemplo de cómo derrotar a Noboa sin romper digamos, un lápiz, con el caso de la minería. Y como yo le planteaba hace un momento o al inicio de esta entrevista, creo que la definición de esta situación va a terminar el día de la consulta. Para mí se va a prolongar, digamos, de las calles a la campaña, y que creo que es lo ideal. Creo que la forma de plantear las tesis siempre es desde lo electoral, desde las urnas. Me parece que la gran movilización que deben hacer los sectores sociales debe ser el día de la consulta, votando en este caso por la alternativa que entiendo que es el no. Osvaldo, usted ha recalcado que ha existido o han existido lecturas equivocadas respecto de lo ocurrido el día de ayer. Me gustaría profundizar en aquello porque quiero partir del hecho que si bien hubo este encuentro en Imbabura y se llegaron a estos acuerdos internamente, se pudo haber entendido como que el paro culminó en Imbabura aparentemente, pero no es la realidad de otros puntos del país, quizá. Lo que pasa es que el paro siempre estuvo focalizado en determinados sectores, ¿no? En el caso de Imbabura puntualmente. Y la otra parte que creo que sacó lo más oscuro, creo, de estas cosas. Siempre en estas crisis sale lo peor y lo mejor de la gente, ¿no? Uh-huh. Me pareció que las actitudes racistas, de criminalizar a a la protesta social, de calificar de banda a los pandilleros terroristas, a los vecinos de Quito, porque recuerdo que las movilizaciones del 12 de octubre, yo no vi un solo poncho, le comento. Prácticamente No estuvo planteaban que eran indígenas. liderada por el movimiento indígena, así es. ¿Ya? Entonces, me pareció una brutalidad toda la represión, sobre todo con los barrios de Quito. Históricamente, los grandes movimientos históricos que ha tenido este país han surgido desde los barrios, la revolución de las alcabalas, la misma el 2 de agosto, la independencia y tantos hechos históricos que han salido desde los barrios de Quito. Entonces,
sí, si bien es cierto fue focalizado, me parece que esas cosas dejan determinadas fisuras o fracturas, y como yo le decía, creo que el paro ya se moviliza a lo electoral, y el gobierno, bueno, pues tiene una crisis de inseguridad terrible. Mire lo que está pasando en Guayaquil. Correcto. Me parece de extrema ligereza la posición y la actitud de los actores políticos de alegremente ya determinar que fue el uno, fue el otro. Sin siquiera Una ponerse de cosa, acuerdo internamente, que también fue otra de las lecturas. sí, totalmente. Pero es grave que tanto la oposición, bueno, no toda la oposición, y el mismo oficialismo ya determine quién fue el causante o las razones. Está claro que el Ecuador está en un momento crítico, que justamente, mire, le comento, el día del atentado, eh, por una gestión personal tuve que movilizarme dentro de la ciudad y yo conté aproximadamente 45 carros sin placas. Y de todas las gamas, ¿ah? No, no es que tú puedes decir, esta es una ciudad del mundo y tú puedes pensar, bueno, es un diplomático que no le llega la placa de su auto oficial. No, desde un carro, se me ocurre, Aveo, y encima los pintan color gris ratón, o sea, ya no guardan ni la forma, y por otro lado un Range Rover del año, o sea, realmente el tema de Guayaquil es espantoso, ¿no? Entonces, también eso deja lecciones de ver la fortaleza y la actitud ante la represión a los pueblos, y sin embargo, yo veía 6.000, 10.000 policías. Bueno, préstenos unos 400 para hacer un barrido de Guayaquil de autos sin placas. Es una locura. Lo de Guayaquil es ya un caso de estudio, ¿no? Cuando se habla de la inseguridad, uno dice, Ecuador tiene 50 muertes violentas, 45 muertes violentas. Sí, pero si usted hace el cálculo basado solo en la costa, saca de la ecuación a la región interandina, a la Amazonía y a Galápagos, casi bordea los 100 muertos violentos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una brutalidad. Para que usted tenga un parámetro, Bukele, por ejemplo, que desde mi punto de vista está sobrevendido, Bukele recibe El Salvador con 35 muertes violentas. Acá en Guayaquil bordeamos las 100. Usted a Bukele lo lleva a Manabí, por ejemplo, que Salvador es un país muy parecido en la extensión probablemente, y creo que Manabí tiene más accidentes geográficos. Usted lo lleva a Bukele a, no sé, a Durán, se baja del avión y hasta la barba se le lleva. Entonces, realmente creo que esto nos deja muchas lecciones y ojalá la fuerza pública, que si esto ya se resuelve, se concentre con esa misma fortaleza, porque se supone que la Constitución no permitía ni gritarles a los delincuentes, y bueno, está claro que para la represión contra los protestantes ha sido de manera brutal. Pues no, usted vio los de gasear periodistas. Lo Ujú. otro que me llamó la atención también es la actitud hacia los periodistas, ¿no? Ha sido una cosa espantosa, y estas cosas que la mala noticia para los que lo hicieron tarde o temprano tienen consecuencias. Quizás hoy no. Las cabezas irán seguramente a Miami, felices a vivir a sus lugares de orígenes, pero estas cosas seguramente tendrán en algún momento consecuencia y cola. Osvaldo, y mientras tanto, ¿cómo va quedando esta imagen del gobierno? ¿Cómo termina, digamos, el gobierno nacional, el mismo presidente de la República? Y todo esto de cara precisamente al próximo proceso electoral de noviembre al que hacía referencia. Mire, por datos locales, no, lamentablemente no tenía una foto nacional, yo como para sería deshonesto de mi parte venir aquí a este medio y decir, no, es que el presidente ha bajado, ha subido. Por lo menos antes, muy poco antes del paro, por temas profesionales, al menos en dos provincias que tuvimos, una grande y una en el interior, sí había un descenso en la credibilidad y aceptación del gobierno y del presidente, de cifras que se mantenían en 70, 68 a 48, 50, más de 20 puntos. Ujú, Pero yo no podría decirle si el paro ha tenido una afectación, porque no tengo las ujú. herramientas ni los estudios en este momento, pero lo que sí me queda claro, y esto supera cualquier encuesta, cualquier analista, cualquier opinión, el momento para evaluar al gobierno va a ser la consulta popular. Y yo creo que ese es el momento para quienes estamos o no de acuerdo con la gestión del gobierno, de plantear si uno está de acuerdo o no con su tesis. Y por otro lado, bueno, también hay que aprender de la historia, ¿no? Lazo cometió el error de calificar de delincuentes, narcotraficantes a quienes no apoyaban sus tesis, y este gobierno está incurriendo en el mismo error. Entonces, esperemos, digamos, al 16 de noviembre, si no me equivoco, me parece muy rápido, pero bueno, ya está. Esperemos a ver qué pasa, y yo creo que esa va a ser la mejor encuesta, digamos, o forma de evaluar la gestión del gobierno y la aceptación que podría, porque básicamente ese es el objeto de generalmente la democracia plebiscitaria, ¿no? Legitimarse o plantear un postulado en función. Muchos dirán, no, es que no, esto es simple. No es una elección de una escuela de posgrado de constitucionalistas, es el pueblo. Y básicamente lo que va a hacer es evaluar al gobierno.
Y eso ya, querido radio escucha y oyente, ya depende de usted cómo lo hace. Al menos creo que sería deshonesto de mi parte al margen de mi postura, que creo que es clara. Creo que inducir a las personas, vota por Juan o por Pedro o por la pregunta A o B, creo que sería deshonesto. Para Ujú. eso hay campañas, para eso hay plataformas. Pero lo que sí puedo decirle y plantearle y ratificarlo es que el gobierno va a ser evaluado en esa consulta. Así que yo sugeriría a todos los movimientos sociales que la movilización tiene que ser electoral. Esa creo que tiene que ser la gran movilización. Y bueno, veamos los resultados y que gane el mejor. Una evaluación, Osvaldo, en las urnas, como usted señala, pero en medio de una desconfianza creciente a nivel institucional y particularmente en una coyuntura como esta, electoral, una desconfianza respecto de la función electoral del país. Ay, ¿qué le puedo decir? Más que ojalá fuera el CNE el único problema, las instituciones, ¿no? Un país con instituciones endebles generalmente tiene problemas. Ojalá solo fuera el poder electoral. Pero toma También. protagonismo, digamos, en esta coyuntura y estando tan próximos al proceso, a eso voy. No, indudablemente. A ver, ojo, indudablemente, pero por eso le planteo. Yo creo que parte de la crisis profunda que tiene este país como el más peligroso de la región es básicamente este problema institucional, ¿no? Lo que tienen que entender quienes gobiernan, llámese Rafael, llámese Daniel, Pedro, Guillermo, etcétera, es que al poder o lo que tenemos que tener los ciudadanos, a los gobernantes, no hay que darles más poder, sino hay que tener más control sobre ellos. Porque para eso son los límites. Ese es el chiste de la democracia. Si no, retrocedamos a la monarquía o a la jerarquía tribal, ¿no? Digamos, la democracia es eso. Es darle que existan instituciones que controlen al poder. Y hacia allá yo creo que hay que apuntar en función un poco de los debates que estamos teniendo en este momento. Ya, digamos, ya el enemigo no es la Corte Constitucional, supongo que la van a retomar, sino los movimientos sociales, pero en todo caso, vuelvo y reitero, yo creo que el 16 de noviembre es el momento, si usted está molesto o a gusto con este gobierno, bueno, pues ahí tiene la oportunidad de hacerlo. Para expresarlo. Osvaldo, gracias por estos minutos, por habernos acompañado en esta entrevista. No, encantado, un gusto, siempre a la orden. Ha estado con nosotros Osvaldo Moreno, analista político en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana con 56 minutos.